Te saludamos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Somos estudiantes de la Licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte. El presente proyecto tiene como finalidad dar cumplimiento al requerimiento de la materia de Psicología aplicada al deporte. Somos del equipo Celtics. La realidad después del americano. La psicología del deporte frente a los riesgos y las secuelas de la encefalopatía traumática crónica en los jugadores de fútbol americano. Binet Omalu, médico patólogo forense nigeriano-estadounidense, descubrió el ETC mientras trabajaba en la oficina forense en Pennsylvania, Pittsburgh, en el 2002, mientras realizaba la autopsia a Mike Webster, ex jugador de los Pittsburgh Steelers. Su investigación se llevó a cabo hasta el 2009 en la revista GK por la periodista Jean Lascas. Al mismo tiempo fue publicado el libro Concussion por Peter Robinhouse en el 2015. Se filmó la película y se crea una fundación con el mismo nombre, Binet Omalu. Esto gracias a la ETC. El ETC lo podemos definir como un síndrome clínico patológico neurodegenerativo. Principalmente se produce por lesiones cerebrales traumáticas repetitivas. Se produce principalmente en jugadores de fútbol americano o en cualquier deportista que está en contacto directo. Algún ejemplo de ello puede ser un boxeador o un jugador de hockey. Se manifiesta con síntomas de irritabilidad, impulsividad, agresividad, depresión, pérdida de memoria a corto plazo y tendencias suicidas. Todo esto comienza en un periodo de latencia de los 8 a los 10 años posteriores a la lesión. Hay personas que lo pueden iniciar antes de estos síntomas. El ETC se está convirtiendo en un problema de salud mundial, ya que 10 millones de personas la están padeciendo al año. El 80% de ese número tiene traumas cráneoencefálicos, en los cuales ya vienen adentro los jugadores de fútbol americano. Un estudio arrojó que las posiciones más factibles a recibir golpes de alto impacto en la cabeza son los liners, los linebackers y los corredores, ya que de ese estudio participaron 202 jugadores, dando por resultados que 117 tienen principios de ETC, 75 trastornos de comportamiento y 71 signos de demencia o signos de demencia. También el 99% de cerebros que fueron donados por exjugadores de americanos profesionales, todos arrojaron que tienen síndrome de ETC. Actualmente la NFL, al momento de entrar a un equipo profesional, tiene como datos o una base que el 28% de todos los jugadores que entran por año tendrán en algún futuro ETC. Contexto de investigación. Se acota el fútbol americano a nivel universitario en la zona metropolitana de nuestro país, principalmente en escuelas públicas y en la UNAM. Enfoque de la psicología deportiva con respecto al tema. Evaluación y diagnóstico. Dar seguimiento a los jugadores que sufren algún golpe en la cabeza o alguna conmoción de primer a tercer grado. Determinar si su conducta después de recibir los golpes regresa a la normalidad o tiene variaciones. Por ejemplo, pérdida de memoria, agresividad o síntomas de depresión. Determinar entonces si esta conducta obedece a los golpes recibidos o presenta síntomas de ETC. Planificación y asesoramiento. Una vez identificados a los jugadores que tienen algún tipo de secuela de tipo conductual, deben establecerse las estrategias a seguir con el cuerpo técnico, con el coach y con los jugadores. Intervención. Deben seguirse las estrategias desarrolladas en la planificación y aplicarse las técnicas psicológicas adecuadas frente al tema, tanto con el coach, cuerpo técnico y los jugadores. Educación e información. La información que se maneje dentro de la comunidad del fútbol americano debe ser suficiente y adecuada con respecto al ETC,
principalmente sobre los riesgos, las secuelas y el papel que toma el psicólogo deportivo. En el contexto de investigación no se encuentran casos documentados de fallecimientos por esta causa o de jugadores cuyas conductas tales como demencia, pérdida de memoria, agresividad, depresión estén asociados a los síntomas del ETC. La actividad del Departamento de Psicología del Deporte, así como la de los psicólogos deportivos, prácticamente es inexistente. No proporcionan información del tema. No hay seguimiento de los jugadores tras sufrir conmociones de cualquier nivel. Por lo anterior, no hay intervención al respecto. El Departamento de Psicología interviene solo en el aspecto motivacional del deportista, así como en el manejo de sus emociones. Es una enfermedad que se causa a través de las conmociones cerebrales que se van produciendo a través de los golpes en la cabeza, que van creando cicatrices en el cerebro, en las conexiones neuronales, y que en el peor de los casos pueden llevar a situaciones de depresión y enfermedades psicológicas que no son normales en personas de esa edad. ¿Sí? Entonces sí es muy importante comentárselo a los jugadores. Si tuvieras algún jugador que llega malas técnicas, utilizando mucho la cabeza, le tienes que decir que está haciendo malas cosas y que lo debe de dejar por su salud. Nosotros ya tenemos doctores en el campo, ¿no? Es obligatorio que haya un médico en el campo, inclusive ya la UNEFA y la Liga Premier tienen un protocolo que se debe de seguir cuando un jugador parece que pierde el conocimiento, ¿no? O sea, es el mismo que se maneja en Estados Unidos y donde en teoría es responsabilidad del doctor de evitar que el jugador pueda entrar, pero esa parte la hace un médico, la hace un doctor, no un psicólogo. ¿Okay? Entonces, el trabajo del psicólogo sería analizar la profundidad del daño. O sea, por ejemplo, en un juego hay una conmoción, sale el muchacho, pasa muchas veces que el cuate dice: estoy normal, ¿dónde estás? Pues estoy en mi casa, o acabo de llegar. ¿Dónde estás? Está a punto de empezar el juego, ¿no? Cuando ya van a la mitad, está por empezar el juego. ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces ahí ya sabes que el niño el chico, el joven, el atleta tuvo una conmoción. Ya no, el doctor dice: tú ya estás fuera, igual que en el box, te checan los guantes, te pregunta el referee si puedes continuar, y cuando contesta tú sí, ya me voy a ir a dormir, es cuando te dicen: no, tú ya no estás. Pero la atención después de eso es cuando entra el psicólogo y decir: a ver, no es la importancia del psicólogo deportivo. O sea, hay un problema muy grave que es que no entendemos por qué eres entrenador, por qué te pagan por ser entrenador, porque eres profesional, porque sabes qué tornillo tienes que apretar para que la maquinaria funcione del equipo, de la jugada, de la técnica, etc. Entonces, vivir en la burbuja de que es lo único que necesitas es el mayor problema. O sea, porque hay un psicólogo deportivo. No es como que alguien haya dicho: pues es que no tengo nada que hacer, pues me voy a dedicar a analizar a los deportistas. O sea, el primer mundo es el que lo hace. Estados Unidos, aquí las instituciones privadas que sí le meten porque quieren ser ganadores, tienen sus psicólogos deportivos, tienen sus seguimientos, etcétera, etcétera. O sea, no es algo que lo inventé ahorita. Es un profesional que estudió, que se dedica a analizar las situaciones por las que pasa el jugador y las repercusiones que puede tener, ganar, perder o... Pues lo que llegué a conocer o hasta donde me quedé fue gracias a la película que hicieron con Will Smith. Es algo relacionado, digo, no va directo a eso, pero es algo relacionado y es hasta donde yo sé. Te hacen conocimiento pero no llegan a tal grado de abarcar todo el tema.
sino llegan a ciertos puntos nada más. Sí, porque hay mucha gente que sigue siendo muy orate, se podría decir, y sigue ocupando mucho el casco. Entonces esa parte de usar mucho el casco ya está también muy penada, tanto a los profesionales como de NFL, y ya ahorita que es aquí en México también ya es algo muy castigado. Tal como de un psicólogo no hubo, te da el seguimiento un médico, que es el que está a cargo del equipo, pero tal un psicólogo tener, no tenemos un psicólogo. Pues que sí nos abarquen más del tema, porque sí estamos muy pobres en el tema, y que nos prevengan más en el sentido de, como dicen, de tener un psicólogo para que él nos pueda instruir en los pasos a seguir, ¿no? Porque emocionalmente a veces después de una conmoción sí quedas tocado, quedas tocado en el sentido de que te da miedo volver a pasar ese tipo de lesión, o quedas dañado emocionalmente por no tener idea de lo que pasó antes de ese golpe, porque después de una conmoción hay veces que tanto se te puede olvidar el día en el que estás o hasta meses atrás. Entonces es eso lo que podría pegar emocionalmente nada más. Digamos que es una condición en la cual el deportista ha sufrido varias conmociones a lo largo de su trayectoria, y lo que empieza a generar son algunas fallas dentro de las condiciones neuronales que hacen que su comportamiento empiece a cambiar o empiece a desvariar, porque a final de cuentas lo que se está estropeando es la parte cerebral. Entonces empiezan a fallar las conexiones neuronales y los comportamientos empiezan a ser modificados. Es más o menos lo que pasa a través de este padecimiento. No, o sea, no se habla como tal en el sentido de que es algo que esté pasando, sino que es algo que puede pasar, pero es como esa parte de cuando tú dices, bueno, ¿hay guerras en el mundo? Sí, hay guerras en el mundo, pero aquí en México no va a pasar, o no está pasando, ¿no? Eso no significa que no pueda haber en algún momento casos o que ya se empiece a registrar, o ya se empiece a hablar de algo como que ya pasa en México. Si no es algo como de, sí, es lo que pasó en una película y pasó en la NFL, pero acá en México no. No es suficiente porque no se habla. Entonces la verdad es que se desconoce muchísimo, se desconocen protocolos, y la verdad es que se tendría que saber un poquito más para buscar la integridad del deportista. Quien debería transmitir esa información es el head coach, o sea, el entrenador en jefe, porque él es el que toma las decisiones a final de cuentas. O sea, el médico se lo tiene que decir primero al entrenador en jefe, y ya el entrenador en jefe es el que debe de tomar las decisiones. Es muy contraproducente. ¿Por qué? Porque entonces el jugador ya se empieza a preocupar por un padecimiento que tiene, y entonces ya empieza a dudar de sus capacidades, y un deportista que empieza a dudar es cuando empieza a cometer errores y empieza a ver las lesiones. Ok, lo principal que se tiene que hacer es, uno, como psicólogo del deporte tienes que trabajar con el entrenador para que el entrenador sepa cuál es
lo mínimo y lo máximo de los riesgos que se va a correr. Punto número 2, lo que tiene que hacer el psicólogo es potenciar el rendimiento de ese deportista, no importando si la decisión es que siga o que tenga una retirada deportiva. Entonces lo que tú tienes que hacer es, en ese acompañamiento, o es hacerlo cada vez más fuerte y que ocupe lo menos posible la cabeza, o ayudarlo a regresar a este mundo de seres humanos, a este mundo del retiro deportivo. Aquí lo importante es que el médico transmita la gravedad de lo que le está pasando al deportista, al entrenador en jefe, que el entrenador en jefe entienda la importancia de, y entonces hacerle ya estudios neurológicos y ya darle un seguimiento médico. Desde la parte psicológica es, nada más es sensibilizar al entrenador, la parte importante, y empezar a generar algunos ejercicios cognitivos para recuperar o trabajar la parte de las conexiones neuronales desde la parte psicológica. Aquí en México no. Bueno, no, en toda mi carrera no. He trabajado con algunas conmociones, y la parte importante al trabajar como psicólogo con las conmociones es que el deportista empiece a perder el miedo a regresar a su trabajo, a entrenar, a jugar. Si el deportista no alcanza a trabajar ese miedo, a superar ese miedo, entonces lo mejor o lo más recomendable es empezar a guiarlo para un retiro deportivo. Lo que se debería es entender la necesidad del entrenador, del médico y del deportista, para que todos puedan alinearse. Ese es el principal reto. ¿Por qué? Porque el entrenador quiere que siga, el médico no, y el jugador se encuentra dividido entre si sigue o no sigue. Entonces aquí lo que tenemos que ver es, como estamos hablando de deporte y normalmente a este nivel es alto rendimiento, tenemos que saber que el médico y el entrenador tengan una alineación, sepan cuáles son los riesgos, qué es lo mejor para el deportista, qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Gracias a las investigaciones y entrevistas realizadas, podemos concluir que el papel del psicólogo deportivo frente a los riesgos y secuelas de la ETC en jugadores de fútbol americano son un tanto limitadas. Sin embargo, no se pasa del todo por alto, ya que se le da a conocer a los jugadores las consecuencias y riesgos que tiene el practicar este deporte. El psicólogo deportivo no está directamente relacionado con los jugadores, ni se le da un seguimiento a aquellos jugadores que han tenido secuelas de esta enfermedad. Como conclusión final, tenemos que el psicólogo deportivo y el coach trabajan de la mano indirectamente fuera de los jugadores, ya que si se trabaja directamente con ellos pueden tener una conducta emocionalmente negativa.